Tema de la restauración. Vale, esto es una fotografía de cómo se encontraron los españoles los restos que habían quedado en la zona donde se sufrió el que es el mayor desastre en número de bajas de las intervenciones militares españolas, ¿vale? El desastre anual, que lo vamos a explicar hoy, que ocurrió en 1921, es el evento militar en el que más soldados españoles han muerto de la historia. Eso va hasta hacerse tambalear el sistema de restauración, ese pedazo de desastre, ¿vale? Así que vamos a intentar explicarlo. Lo que veis aquí son los cadáveres de los españoles, cómo se los encontraron los militares españoles cuando pudieron volver a donde había ocurrido el desastre anual. Volvieron ya varios meses después y se encontraron con los cadáveres de los soldados españoles, pues pudriéndose, ¿no? Es una fotografía para que lo veamos. Sí, buenas. Toma. Vale, este mapa es un mapa que representa lo que fue el desastre anual y lo voy a intentar usar para explicar qué es lo que ocurrió. Bueno, antes de que empiece como tal, creo que deberíais de posicionaros un poco en qué es anual, qué ocurrió y demás. España tenía el protectorado, tenía derecho al protectorado del norte de Marruecos, ¿vale? Lo habían acordado en la Convención de Algeciras de 1906 con Francia y con Inglaterra, pero luego lo habían cerrado con un pacto en 1912, ¿vale? Entonces España ya tenía dos posiciones previamente a que se le reconocía el protectorado. Tenían Ceuta y tenían Melilla, ¿no? Que provenían desde la Edad Media. El problema que tenía España es, si vemos aquí este mapa, tienes Ceuta, tienes Melilla, pero te falta controlar todo el resto, ¿vale? Y no había población española. España consideraba que tenía un protectorado, lo cual significaba que tenías derecho a controlar la política exterior de un país ajeno y tenías también derecho a comerciar en relaciones de ventaja, de superioridad. España tenía interés comercial en poder explotar los recursos mineros del Rif, porque tampoco había mucha más riqueza. Es un lugar con una orografía compleja, eh, no tiene una gran densidad de población, entonces por eso Francia no le importaba mucho perder el norte de Marruecos. Además, también le interesaba a Francia que la potencia que tuviera o el país europeo que tuviera el norte de África, sobre todo no fuera Alemania. Alemania había estado presionando para conseguir tener el norte de África y Francia, para evitar que lo tuviera Alemania, que era su enemigo, el que luego se enfrentó en la Primera Guerra Mundial, se lo prefirió dar a España, ¿vale? Entonces esa es la razón por la que España recibió Marruecos. Entonces tienes Ceuta, tienes Melilla, pero te falta controlar todo lo que hay entre las dos, ¿no? España lo que hizo, y si escucháis el documental ese que os he recomendado, de radio, ese podcast, cuentan cómo, y esto a lo mejor sí que os vendría bien apuntarlo, España lo que hizo fue una política de utilizar el dinero público para acceder a tratos con la población local, ¿vale? Se les va a dar dinero a los líderes de las poblaciones locales. Y las poblaciones locales se dividían en cávilas. Cávilas, aquí tenéis la palabra en el proyector, cávilas. Cávilas con B. En Marruecos había, vamos, en la zona del Protectorado Español de Marruecos había todas estas cávilas. Como veis, son muchas, ¿vale? Y son agrupaciones más bien, vamos a llamarlas tribales, aunque tampoco lo son, ¿vale? En las que había una familia que era la que mandaba sobre un territorio. Entonces España lo que hacía era usar dinero público para comprar la amistad con los líderes de las poblaciones locales del protectorado, ¿vale? Y lo que hacían era llegar a acuerdos para que hubiera policía nativa marroquí que defendiera los intereses comerciales españoles. De manera que quien hiciera el trabajo sucio de defender los intereses españoles no fuera población española. De manera que si alguien sufre pues un ataque de la población local o hay una escaramuza, quien la luche sea población nativa. Así no genera malestar entre la población española. Recordad que la intervención en Marruecos no era muy popular en España. Es más, uno de los líderes del Partido Conservador, Maura, que era súper importante en esta época, no era un líder como tal del Partido Conservador, pero era de los más influyentes, era crítico con la intervención en Marruecos. Bueno, entonces primero, ya os digo, utilizar dinero público para ganarse el interés o el apoyo de la población local. Pero luego también había interés en ir extendiendo el control militar español a otras zonas que no fueran Ceuta y Melilla. Entonces, en 1920 se manda
a un pequeño ejército, un destacamento de unos 15.000 hombres más o menos, aunque los números tampoco son importantes, ¿vale? Desde Melilla a que se dirijan a esta zona de aquí, a Lucemas, ¿vale? De Melilla que se dirijan y vayan ocupando posiciones militares para que el ejército español también tenga presencia, no solo esa policía local pagada con dinero público, y vayan acercándose a Alucemas, ¿vale? Al Peñón de Alucemas. De Alucemas hablaremos en el 9.3 también. El interés era ir extendiendo poco a poco las zonas de control español, que no fueran solo Ceuta y Melilla. Directo, de control directo. Bueno, el problema estará en que el ejército español se va a introducir mucho en el interior del protectorado sin una buena estructura de retaguardia, es decir, que les trajera comida, que les trajera pues armas, les trajera munición. Se metieron demasiado, hacia Anual, ¿vale? Y llegaron hasta Anual y un poquitín más adelante. Y ya desde el principio al líder del ejército español se le estaba avisando de que si se introducía más en el interior con el ejército español, eso iba a hacer que se enemistara con algunas de las principales cávilas de la zona de Lucemas. Y él lo desoyó. Ahora diremos quién es y demás. Y así iba a ocurrir. Las cávilas del interior de Marruecos se van a sentir atacadas y se van a enfrentar militarmente al ejército español. Y el ejército español estaba en una situación de debilidad porque no tenía suficiente infraestructura para que desde la retaguardia se les diera el apoyo que necesitaban para enfrentarse militarmente a un ataque. De manera que Anual estaba abocada al fracaso, ¿vale? La intervención en Anual no tenía suficiente fortaleza militar y cuando se les ataque, la única, bueno, o la opción que van a tomar el ejército español, pues no era la única, podían haber intentado aguantar, va a ser huir. Y los ejércitos cuando huyen es cuando son más fáciles de ser derrotados. Esto siempre ha sido así. En la mayoría de las bajas en guerra, en las batallas, se producen en el momento en el que uno de los dos ejércitos empieza a huir, porque entonces es cuando ya no se está defendiendo, ¿no? Le puedes atacar por la espalda. Cuando el ejército español decida huir, bueno, pues el ejército de los nativos del norte de Marruecos pues va a acribillar al ejército español, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poco más del tema. Como os digo, recomiendo mucho ver este vídeo. Bueno, en 1912 era cuando se había firmado el tratado que certificaba que España tenía derecho a ese protectorado, ¿vale? Ya en 1906, en Algeciras, Francia lo había reconocido, pero en 1912 se firma en Fez. Y ahí lo que se hace ya no es solo certificarlo con Francia e Inglaterra, sino certificarlo con Marruecos. ¿Vale? Pensad que Marruecos sí que existía. No significa que el norte de Marruecos fuera España, era Marruecos, solo que estaba bajo protectorado español. Entonces, en el Tratado de Fez, 1912 es cuando Marruecos firma el Tratado de Protectorado con España. Pero ya hemos dicho que esa zona española es más pobre, tiene menos población, geográficamente es mucho más escarpada, por eso Francia no le importaba tanto cedérsela a España. Mientras que el protectorado francés, que es el resto de Marruecos, sí que era mucho más rico, tenía mucho más interés económico. Vale, este es el mapa del protectorado, la zona francesa sería todo esto de aquí, España luego tenía esta zona norte y tenemos el Sáhara español, que es la zona que está frente a las Canarias de África. La zona africana enfrente de las Canarias es el Sáhara español, que de nuevo es una zona que tampoco tiene gran riqueza porque es principalmente desértica. Bueno, de esto hablaremos en el último, al final de curso, porque ya sabéis que España y su relación con el Sáhara Occidental es complicada, ¿no? Que hace poco tiempo el gobierno, Pedro Sánchez, decidió unilateralmente que ahora el Sáhara Occidental se reconocía como territorio marroquí, que eso hay mucha gente que no le parece correcto. Bueno, lo hablaremos, no nos vamos a meter más, ¿vale? Entonces España tenía Sáhara Occidental y el norte de Marruecos. Bueno, razones por las que era pobre, ¿vale? Eh, Inconvenientes. Pues territorio montañoso, la cadena montañosa se llama el Rif, ¿vale? Es el Rif. Es más, la guerra se llama la guerra del Rif. La riqueza económica eran solo las minas de hierro, que había interés en explotar por compañías españolas. Y luego además es que la población nativa, esto ya os lo he comentado en alguna otra vez, en los bereberes, veían el control de Marruecos como una dominación que no querían. Era un pueblo habitualmente belicoso, que no aceptaba ni la dominación
ni marroquí ni española. Con lo cual, España se está metiendo en un berenjenal, ¿no? En un sitio complicado. Bueno, el protectorado español no va a estar libre de las cosas malas del imperialismo. El imperialismo tiende a maltratar a las poblaciones nativas. Por ejemplo, en la zona de cerca de Melilla, a mucha población se le van a quitar las tierras para dársela a españoles. Se le quita a la gente nativa de Marruecos. También hubo mucha violencia bastante exacerbada. Hubo pues violaciones, ¿vale? Tenéis que pensar que realmente era una dominación imperialista. Y eso a la población nativa le va a enfadar todavía más. ¿Dónde se van a tomar la revancha la población nativa? Pues en esta situación de anual. Bueno, ya lo que he dicho antes, Ceuta y Melilla son las dos comandancias militares, pero están separadas por toda esta bahía, en la que más importante es la bahía de Alhucemas. Y el objetivo de España en esta situación es intentar introducirse militarmente en el protectorado para ir controlando esta costa que está entre Ceuta y Melilla. Interesa controlar toda esta costa, ¿vale? Entonces, esa es la situación en la que se va a introducir el ejército español. Luego, además, es un conflicto impopular. Es impopular. Y además se suma a que el ejército está dividido entre los africanistas y los juntistas. Ya hemos hablado, en 1917 el movimiento juntista critica que la única forma en la que se puede ascender dentro del ejército español es desempeñándote en la guerra, y la única zona que permitía esto era Marruecos. Y eso hacía que los oficiales del ejército de tierra en la península pues no les molara esa situación y se enfrentaran a los africanistas, que eran los que sí que se beneficiaban de esa situación. Bueno, un montón de información, pero que en verdad se resume en unas pocas palabras. ¿Puedo continuar? Claro, desde luego. Bueno, si queréis ir apuntando a los demás, el líder o el oficial militar al mando de la incursión que va a dar lugar al fracaso de Anual, ¿vale? El que dirigía el ejército español se llamaba Silvestre. Silvestre. Bueno, Silvestre tenía una muy buena relación con Alfonso XIII, con el rey. Alfonso XIII admiraba la forma de ser de Silvestre, porque creía que era una persona aguerrida, muy, muy valiente, que no dudaba en meterse en los combates, y eso a Alfonso XIII le gustaba, ¿vale? Entonces, Silvestre contaba con el apoyo de Alfonso XIII, en una situación en la que Silvestre no era el principal líder militar de España en Marruecos. Había alguien por encima suyo que se llamaba Berenguer, con B. Pero, simplemente porque lo sepáis, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta. Varias veces Berenguer le mandaba a Silvestre que hiciera cosas y Silvestre casi ni las hacía. Podía hacer esto, podía como hacer caso omiso de lo que le mandaba un superior en el ejército, lo cual es súper, no se puede hacer, porque Silvestre tenía una muy buena relación con Alfonso XIII. Dime, Pablo. Era Berenguer. El jefe militar en Marruecos era Berenguer, pero Silvestre es el que va a dirigir el ejército que se introduce hacia Lucemas. Claro, eso es español, el ejército español. Bueno, aquí tenéis a Silvestre, ¿vale? Él es el que se va a introducir con su ejército hacia Anual, ese mapa que habéis visto antes de cómo iban de Melilla hacia Anual, y es el que va a cometer los grandes errores que van a llevar al desastre. Como os he dicho, Silvestre está acostumbrado a que Alfonso XIII le defiende y está acostumbrado a ser excesivamente aguerrido, excesivamente valiente, y se va a introducir confiándose en que no iba a haber consecuencias por hacer las cosas mal, pero sí que las hubo. Bueno, el objetivo era ir desde Melilla hacia Alucemas, con mayúscula, no he puesto mayúscula en Alucemas, es con mayúscula, es un lugar. Introducirse desde Melilla hacia Alucemas, pero lo hizo de forma imprudente. Como os he dicho, no aseguró las vías de suministros. Te estás metiendo en territorio enemigo sin asegurarte de que si en caso de que te ataquen puedas defenderte. Además, se va a meter demasiado y va a ofender a esas cabilas
que eran los nativos de Marruecos. Bueno, ¿quién va a ser el líder que va a aglutinar a los que se quieren enfrentar a los españoles? Bueno, pues es Abdelkrim, que es este señor de aquí abajo, que es que curiosamente Abdelkrim había estudiado en escuelas españolas, ¿vale? Era un político, era abogado, era una persona muy bien formada, que conocía muy bien a los españoles y que lo que hizo fue erigirse como el líder del ejército que se va a enfrentar a los españoles, va a aglutinar el malestar frente a la invasión española. Bueno, de este desastre de anual, que como os digo, llega a ser un desastre porque se lleva a cabo una retirada caótica, y cuando hay una retirada es fácil que el ejército enemigo te machaque, va a haber unos 13.000 muertos, prisioneros y desertores, ¿vale? Son muchísimos, 13.000 es una barbaridad. Y llega a haber un momento en el que peligra que Abdelkrim conquiste Melilla. Por ello se va a enviar a la legión española que había sido fundada el año anterior. Conocéis a los legionarios, ¿no? Que son famosos porque tienen una cabra. Cuando los desfiles van con la cabra. Bueno, la legión había sido fundada el año anterior, en 1920. Se les envió a Melilla. Si escucháis el documental ese que os he recomendado, sale uno de los discursos que dio Millán Astray, que era el fundador de la Falange, que es muy curioso de ver. Les dice a los melillenses que vuestra vida está garantizada porque la garantiza la nuestra. Bueno, les dice así cosas muy aguerridas, muy violentas, ¿no? Porque la legión es precisamente es el cuerpo del ejército más dedicado a luchar de forma dura. Bueno, el caso es que Melilla incluso llegó a peligrar el que se conquistara. Bueno, aquí vemos en el mapa hasta dónde se introdujo el ejército español, ¿vale? Hasta Anual. En rojo tenéis plazas que el ejército español iba tomando poco a poco. Varias de estas plazas tenían una verdadera fuerza española que podían haber aguantado un ataque marroquí, porque eh, tenían armas modernas, tenían artillería, mientras que los rifeños lo único que tenían eran fusiles. Lo que pasa es que se da un pánico colectivo en general que hace que cuando empiecen a huir los que más se habían introducido, eh, hay un ataque, el 22, no, perdón, el 21 de julio hay un ataque y de los que huyen, no sé si son como unos 500, varios cientos que huyen, solo llegan hasta a las posiciones anteriores, unos 27, y llegan contando las peores historias posibles, ¿vale? Que les han matado de la forma más violenta, que, bueno, pues peligra su vida, además, llegan verdaderamente aterrados. Entonces el ejército español, cuando les escucha, también entra en pánico. De manera que poco a poco el ejército español va entrando en pánico y el problema va a estar en que Silvestre, en vez de decidir pues aguantar y que esperar a que lleguen refuerzos desde Melilla, no se sabe muy bien por qué, se le critica mucho dentro de la historia militar española, decidió organizar la retirada, pero lo hizo de una forma desorganizada. Como os digo, podían haber perfectamente aguantado, pero no se sabe muy bien por qué. Hay gente que dice que se volvió loco Silvestre de la propia tensión, de la propia ansiedad. Hay gente que dice que se suicidó, eso no se sabe. Pero al final lo que hubo fue pánico, ¿vale? La policía, lo curioso además es que, como os he dicho, pagaban para que nativos lucharan por los españoles. Cuando decidan huir los españoles, por ejemplo, bueno, es que hubo un montón de errores, ¿vale? Deciden que van a huir y que su retirada la van a cubrir los nativos marroquíes que están siendo pagados. Eso es una estupidez. Vamos, que esos marroquíes a los que tú les estás pagando van a dar la vida para que los invasores españoles puedan huir. Ni de broma. Les vendieron. Los marroquíes que estaban en teoría ayudando a los españoles les atacaron a los españoles, se sumaron a Abdelkrim, les traicionaron. Luego hubo, por ejemplo, en el Monte Arruit, hay otro caso que yo es que os recomiendo que veáis el vídeo, en el que llevaron a cabo un acuerdo de que los españoles que estaban en el Monte Arruit se les iba a respetar la vida y no lo respetaron el tratado, los pasaron a todos por la espada y les mataron. Bueno, de esta batalla bueno, hay un acto heroico que se recuerda mucho, que es una carga de caballería que llevaron a cabo para que el máximo número de españoles pudieran huir. Hubo varias cargas de caballería
en las que esa caballería que cargaba hacia los marroquíes para que pudieran huir los españoles, murieron más o menos el 90% de la caballería, de manera heroica. Es lo único que se dice que se hizo bien en Anual, ¿vale? En cuanto a estrategia militar, esa carga de caballería. Bueno, entonces este desastre, ¿vale? Este desastre va a suponer un verdadero impacto en la opinión pública española. Dice en el libro, semejante a la crisis del 98, ¿vale? Al desastre del 98. Y va a precipitar que el gobierno caiga. Bueno, la oposición de los republicanos y los socialistas acusaron directamente al rey. Decían que Alfonso XIII había participado en que Silvestre se hubiera introducido demasiado dentro de Marruecos, que lo había dicho el rey. Tenían contacto directo Silvestre y el rey. Y el rey, es cierto que en las cartas que le enviaba a Silvestre le animaba a que sí, sí, introdúcete, vivan los hombres, como exaltando la valentía, bueno, pues así suicida, ¿no? Entonces, para esclarecer lo ocurrido, porque hubo mucha crítica, esto es algo que deberíamos destacar como algo bueno dentro del ejército español, se decidió abrir una investigación. El propio ejército español abre una investigación para ver qué pasó, para esclarecer lo ocurrido. Y se puso al cargo al general Picasso. Y Picasso dedicó unos 2 años a hacer este informe, que se llama el informe, perdón, se llama el expediente Picasso. Bueno, ese expediente no deja pie con cabeza, ¿vale? Es como que demuestra la cantidad de errores que hubo muchísimos errores. Pero hay cierta polémica porque dentro del informe parece que había alusiones a la participación de Alfonso XIII, las cuales fueron censuradas. Y casualidad o no, unos pocos días antes de que ese expediente se presentara a las Cortes Españolas, que es donde se está gobernando el país, ¿no? Se llevó a cabo un golpe de Estado en el 1923. Primo de Rivera va a llevar a cabo un golpe de Estado con el apoyo del rey, ¿vale? El rey va a decidir que antes de que se publique o se someta a las Cortes este expediente, se va a dar lugar a un golpe de Estado, el Primo de Rivera, ¿vale? A ver, probablemente no es culpa el desastre anual del rey, ¿vale? Ni mucho menos. Pero sí que es cierto que el rey había apoyado una intervención que no estaba bien estructurada. Bueno, entonces aquí ya acabaría lo que es el desastre de anual, ¿vale? Intervención en Marruecos y ahora ya va Primo de Rivera. Así que